Salud y bendiciones, mis hermanos. Bienvenidos a toda la familia del Grupo Cristiano Apostólico a esta nueva transmisión del servicio dominical. Gracia, paz y amor sean para todos ustedes. Les habla su amigo y servidor, el pastor Jacobo Biomón, agradecido al Señor por esta nueva oportunidad que me da de poder compartir la bendita y poderosa semilla de la palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, hemos venido compartiendo durante los últimos domingos un mensaje de mucha enseñanza, de mucha reflexión, que nos invita a poder conectarnos en toda esta visión de restauración con que Dios ha venido conduciendo a la iglesia durante estos últimos 3 años. Damos gracias a Dios porque en la medida en que hemos podido avanzar, el Espíritu de Dios nos ha ayudado a entender. Hemos realmente caminado y experimentado muchas verdades de manera personal, de manera muy particular, que han venido transformando nuestras vidas. Hoy quiero recalcar y poder quizás un poco más enseñar acerca de la palabra direccional con que Dios nos ha querido conducir durante este año 2021. Quiero entonces que nos podamos ir al Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Vamos todos al Evangelio según San Mateo, capítulo 6, desde el versículo 5. Y vamos entonces a ver qué palabra el Señor le ha dado a esta iglesia para este nuevo año 2021. Vamos entonces a leer juntos desde el versículo 5. Y dice lo siguiente: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Pues bien, aquí en esta palabra maravillosa encontramos el modelo de oración que Jesús le enseñó a sus discípulos. El modelo del Padre Nuestro representa para nosotros quizás lo mismo que pudiera representar aún los 10 mandamientos. El modelo de la oración del Padre Nuestro nos enseña primeramente a reconocer a Dios, al Dios de toda gloria. Lo primero que menciona el Señor acá es el Padre. El Padre en cuanto a su gloria, en cuanto a quién es, en cuanto a su dominio y voluntad. Y luego el Padre Nuestro nos enseña acerca de cómo tiene que ser nuestra relación con las personas que nos rodean. Aquí en el Padre Nuestro, en este modelo de oración, encontramos en primer lugar algo muy peculiar, y tiene que ver con el versículo 10, cuando dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando el Señor está mostrándonos acá de que el reino es algo por lo cual los discípulos de Jesús tienen que orar y tenemos que pedir, es porque finalmente lo que aquí en la tierra ocurre no se parece en nada
a como lo que sí pasa en el cielo. Cuando el Señor está diciendo acá que tiene que ser un motivo de oración el que el gobierno de Dios, el dominio de Dios en los hombres sea algo que le corresponde a la iglesia, porque es a través de la iglesia que Él está enseñando esta oración, no a cualquier persona, no a las multitudes, sino a los discípulos, aquellos que iban a ser testigos, aquellos llamados a representar a Cristo, a su reino aquí en la tierra. Y el Señor entonces nos enseña a tener esta petición: que venga tu reino, que venga tu reino, hágase tu voluntad. Entonces entendemos que la voluntad de Dios se hace cuando existen hombres y mujeres que le siguen, que creen en Él, que confían en Él, que le han entregado su vida a Él y que por su obediencia ellos están manifestando esos principios, virtudes y fundamentos que representa el reino de Dios. Todo reino tiene leyes, todo reino tiene principios, tiene normas. Si usted ve algún reino aquí en la tierra o alguna otra forma de gobierno, usted se da cuenta que siempre hay leyes. Y por esas leyes es que realmente los que participan bajo ese reinado o bajo ese gobierno pueden entonces llevar o desarrollar sus vidas en común acuerdo. El reino de Dios también tiene leyes, también tiene principios. Y somos usted y yo los llamados discípulos de Jesús a poder vivir en esas leyes para que entonces el reino pueda manifestarse y se haga la voluntad de Dios. Y finalmente, como dice acá, así como se hace en el cielo, también en la tierra se puede hacer. Pues bien, mis hermanos, yo quiero entonces hoy compartir con ustedes 4 aspectos de esta palabra direccional. Esta es la palabra direccional que el Grupo Cristiano Apostólico ha entendido de parte de Dios, que es la que tenemos que seguir en todo el transcurso de todo este año 2021. De manera especial, Dios nos está hablando a través de esta palabra de cómo debe ser nuestro comportamiento, en qué debemos hacer énfasis en toda nuestra vida, partiendo de nosotros como individuos, seguidamente en nuestros hogares, nuestras familias, en tercer lugar nuestra congregación, nuestras iglesias y por último la manifestación o la influencia que esto va a tener sobre nuestro país, Venezuela y las naciones. De manera que entonces esta palabra, venga a tu reino y hágase tu voluntad, es la palabra direccional de esta iglesia para este año 2021. Entonces vamos a ver entonces 4 aspectos importantes de esta palabra direccional que nos va a ayudar a todos nosotros a entender muchísimo mejor cómo poder vivirla. No solamente aprenderla, no solamente repetirla, sino cómo realmente incorporarla dentro de nuestra propia vida para que entonces el reino de Dios se manifieste aquí entre nosotros. Lo primero que quiero compartirles de esta palabra direccional es que para que el reino de Dios venga y se haga su voluntad, necesitamos ser hombres y mujeres de oración y estudiantes de la palabra. Esto es sumamente importante, mis hermanos. Nosotros sabemos que la palabra dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y todo el que se acerca a Dios tiene que hacerlo en espíritu. De manera que a través de la oración y a través de la palabra de Dios, nosotros podemos entrar en esa dimensión espiritual mediante la fe. Por la fe en la oración y en la palabra, nosotros vamos a entrar en esa dimensión espiritual y es donde entonces por la palabra nosotros aprendemos realmente a orar. Y es a través de la oración donde comenzamos a entender la palabra en espíritu. Por eso es que es importantísimo que Jesús haya dejado esta instrucción dentro del modelo del Padre Nuestro.
No fue cualquier tipo de enseñanza, fue dentro de una enseñanza acerca de una vida de oración. Entonces, es importante ver que los discípulos en la iglesia primitiva así lo entendían, así lo practicaban. Vamos a ver rápidamente en Hechos 4:23. Hechos 4:23, donde aparecen los discípulos orando y practicando esto. Dice lo siguiente. Hechos de los Apóstoles 4, capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, vemos acá como los apóstoles estaban allí y luego de haber sido Pedro y Juan intimidados por los fariseos y habiéndoles prohibido hablar en el nombre de Jesús, la respuesta de ellos fue en el Espíritu. ¿De qué manera? Orando. Y en su oración la palabra de Dios fue dicha. La palabra de Dios fue recordada. ¿Y cuál fue el efecto que finalmente tuvieron? Que recibieron de parte del Espíritu Santo una convicción, un denuedo que los hizo levantarse, vencer el miedo, la intimidación y hablar con todo coraje y valentía la palabra del Señor. O sea, ese fue el efecto de una oración en espíritu, de una palabra profética y la acción del Espíritu Santo en sus vidas, lo que los hizo realmente continuar sin detenerse, sin retroceder. Pues bien, esto es lo que pasa entonces cuando somos hombres y mujeres de oración, y allí entonces el reino de Dios comienza a manifestarse con poder. Vamos al segundo punto, y el segundo punto tiene que ver precisamente cómo terminó el primero, porque el primero en la lectura terminó diciendo que todos fueron llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y el segundo punto tiene que ver precisamente con esto. Para que el reino de Dios venga y se haga su voluntad, necesitamos el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, nuevamente, Dios nos llama a participar de una vida nueva. Pero esto no es una mejor versión de nosotros. Esto es una vida transformada donde cada día nuestro yo va muriendo y es la imagen de Jesucristo la que va creciendo y desarrollándose en nosotros. Entonces, el ministerio del Espíritu Santo es sumamente necesario, es imprescindible. Nosotros no podríamos realmente manifestar una vida espiritual y mucho menos poder evidenciarla ante los demás sin el Espíritu Santo. No es con nuestras fuerzas. Dice el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, capítulo 4, que no es con espada, no es con ejércitos, es con su Santo Espíritu. De manera, mis hermanos, que si vemos algunos pasajes de la Escritura que reafirman esto, la importancia del ministerio del Espíritu Santo, para que entonces el reino venga sobre nuestras vidas y podamos nosotros hacer la voluntad del Señor. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo es quien nos puede ayudar en todo esto. Vamos a ver rápidamente en el Evangelio según San Juan.
Evangelio según San Juan, y vamos a ir al capítulo 14. Capítulo 14, y vamos a ver precisamente en el versículo 26, donde dice lo siguiente. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Este era Jesús hablando. Y está aquí precisamente diciendo por qué el Consolador, el Espíritu de verdad, iba en su ministerio con nosotros, con la iglesia, a recordarnos, a enseñarnos todas las cosas. De manera que entendemos que nuestro gran y principal maestro en esta dispensación para la iglesia es el Espíritu Santo. De manera, mis hermanos, que nosotros necesitamos, para que el reino de Dios venga y se haga su voluntad en nuestras vidas y en nuestra nación, que el Espíritu Santo intervenga. Vamos a ver otra cita, Juan 16, 2 capítulos más adelante, Juan 16, versículo 13. Y dice lo siguiente, el mismo Señor Jesús hablando: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Dice que el Espíritu de verdad nos guiará a toda la verdad. Recordemos, mis hermanos, que Jesucristo, nuestro Señor, dijo en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Si hay algo importante que nosotros necesitamos el ministerio del Espíritu Santo, es libertad. Es libertad. No basta con que nosotros asistamos a la iglesia. No basta con que nosotros solamente oremos o leamos incluso la palabra, pero no alcancemos libertad. Si no alcanzamos libertad es porque falta el ministerio del Espíritu Santo. Usted y yo podemos aprendernos la Biblia de memoria. Usted y yo podríamos recitar capítulos y versículos. Pero si esa palabra no es revelada por el Espíritu Santo a nuestro espíritu, entonces esa palabra no se convierte en la transformación que usted y yo necesitamos. Por eso es que hay muchos hermanos, hermanas, muchos creyentes que a pesar de estar en una iglesia, que a pesar de participar en un servicio, en un ministerio, aún siguen atados y oprimidos. Porque aún la verdad, no porque no conozcan la verdad, sino que esa verdad que conocen no ha sido revelada, o sea, no ha traído libertad a sus vidas. Por eso es que para que el reino de Dios se manifieste, tiene que ser porque hay una iglesia libre, una iglesia que tiene la verdad revelada, y esa verdad está haciendo los cambios, esa verdad está haciendo toda la obra de Dios en sus vidas. Pues bien, mis hermanos, y también tengo otro pasaje que quisiéramos que leyéramos sobre también cómo el Espíritu Santo nos ayuda en la oración, y está en Romanos capítulo 8. Vamos a ver Romanos, rápidamente, Romanos capítulo 8, y vamos a leer versículos 26 y 27, donde dice lo siguiente: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces nos damos cuenta que aún en la oración, mis hermanos, ¿por qué aún a pesar de que hay hombres y mujeres que de forma muy sincera, muy genuina, legítima, oran y no hay respuesta? Y no siempre es porque la respuesta tenga que venir en el momento en que nosotros lo queramos, sino porque muchas veces no estamos orando en el Espíritu. El Espíritu Santo, como habíamos leído anteriormente en Juan 16, Él nos guía a toda verdad. Él nos enseña las cosas. Él nos recuerda lo que Jesús nos dijo. Él hace que esa verdad se haga carne, o sea, traiga libertad dentro de nosotros. Pero Él también nos guía en la oración.
Él también dice la palabra que aún nosotros pudiéramos quedar en blanco, aún ni siquiera pudiéramos saber cómo nosotros canalizar nuestras necesidades en medio de una petición. Y Él sabe cómo hacerlo. Y no solamente que sabe cómo hacerlo, sino que lo va a hacer conforme a la voluntad del Padre. Imagínense ustedes, si nosotros oramos en el Espíritu y lo hacemos conforme a la voluntad del Padre, la única respuesta va a ser la que se encuentra en 1 de Juan capítulo 5. Vamos a ver realmente qué pasa cuando este tipo de oración guiada por el Espíritu Santo es la que realmente está en nosotros manifestándose. Y en 1 de Juan, la primera carta de Juan capítulo 5, en el versículo 14 dice lo siguiente: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Maravilloso, mis hermanos. Qué tremendo es saber que cuando el ministerio del Espíritu Santo está presente en nosotros, es porque el reino de Dios está allí. El reino de Dios, su justicia, su verdad, su libertad, su provisión está allí. Y en ese momento, mis hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, dice que oramos entonces conforme a la voluntad, y si así lo hacemos, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. ¿No les parece eso maravilloso? ¿No está usted esperando, hermanos, respuesta a alguna necesidad, alguna petición? Aquí encontramos nosotros esa revelación de esos misterios del reino que a sus discípulos les he develado. Así que pues bien, hemos visto dos cosas importantísimas para que el reino de Dios venga y se haga su voluntad. Primero, ser hombres y mujeres de oración. Segundo, que el ministerio del Espíritu Santo esté presente en nuestras vidas. Tercero, vamos a ver el tercer aspecto. Para que venga el reino de Dios y se haga su voluntad, necesitamos vivir bajo los principios de sujeción, obediencia y autoridad. Vamos a ver esto, hermanos, porque esto es un punto muy, muy importante. Y aquí muchas iglesias, congregaciones han encontrado una gran piedra de tropiezo. Han encontrado un gran obstáculo con respecto a vivir en sujeción, en obediencia, en autoridad. Vamos a verlo de una manera muy, muy particular, muy clara, cuando aquel famoso centurión se acercó a nuestro Señor Jesucristo y pidió e intercedió para que él para que él sanara a su siervo. Vamos a verlo en Mateo. Volvamos entonces al Evangelio de Mateo, al capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículo 5. Vamos a ver lo siguiente. Mateo 8, versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tanta fe. Pues bien, mis hermanos, aquí hay un pasaje que describe perfectamente este orden que debe existir en la vida de un discípulo. Y aquí encontramos un gran obstáculo para que el reino se manifieste, para que hagamos la voluntad de Dios. Y ese gran obstáculo tiene que ver precisamente por la falta de sujeción, por la desobediencia y por la rebeldía. Aquí el centurión está manifestando una necesidad. Y en esta necesidad le está pidiendo al Señor que por favor lo ayude, que su siervo está gravemente atormentado. Y el Señor, en su sabiduría, omnisciencia, sabía que iba a ayudar, aunque fuera un centurión romano. Jesús dijo que él había venido primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
Pero sin embargo accedió a ir a la casa de este centurión, porque Jesús sabía de qué se trataba todo esto. Y este hombre manifiesta una actitud de confianza, de fe. ¿Pero por qué? Porque este hombre entendía los principios de autoridad. Este hombre sabía que Jesús era alguien que estaba bajo autoridad. Él podía ver que Jesús era una persona de obediencia. Que Jesús mismo, el Maestro, era alguien de obediencia para que tuviese tal autoridad y tal respaldo sobre las cosas que él hacía. Eso es maravilloso, mis hermanos, porque la obediencia tiene una manifestación. Cuando somos obedientes, porque estamos sujetos, porque estamos nosotros apegados a la instrucción o bajo la cobertura de alguien o de algo, entonces nosotros vamos a manifestar una obra y un fruto, porque en esa obediencia reposa una confianza llamada fe. Usted dice, bueno, pero ¿qué tenía que ver que Centurión le dijera a Jesús, yo también soy hombre puesto bajo autoridad? Y que Jesús interpretara eso como fe. Tiene que ver muchísimo, porque la fe va a ser el resultado de una confianza que tenemos en la autoridad de otra persona. Y el centurión tenía una confianza porque sabía que Jesús también era un hombre que estaba bajo autoridad para él poder hacer todas esas cosas. Esto, mis hermanos, es sumamente importante, porque nuevamente lo repito, es aquí donde la iglesia encuentra una gran piedra de tropiezo. Es aquí donde nosotros vemos, hermanos, hogares, ministerios, iglesias dividirse, separarse, herirse por causa de la dureza del corazón. La dureza del corazón, mis hermanos, es lo que trae como consecuencia la falta de sujeción y desobediencia. Y por eso es que el Señor habló incluso de que un reino dividido no permanece, que una casa dividida es asolada. ¿Por qué, mis hermanos? Porque precisamente el reino de Dios es un reino que se mueve, que se extiende, que se manifiesta bajo principios de autoridad. La autoridad es lo que trae el orden. Cuando hay una aplicación de la autoridad es para que el orden con respecto a algo se establezca. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a aplicar la autoridad o establecer el orden de Dios, así como se hace en el cielo, aquí en la tierra, si la iglesia está en desobediencia? Por eso es que este principio es importantísimo para que venga el reino de Dios y su justicia, para que se manifieste la voluntad de Dios. Quiero decirles, mis hermanos, que todos nosotros estamos siendo procesados en Dios, porque prácticamente casi la mayoría tenemos problemas en esta área de sujeción. Siempre surgen los cuestionamientos, siempre surgen razonamientos, siempre surgen análisis en los cuales comenzamos nosotros a manifestar inconformidad con lo que estamos recibiendo. Y esto es lo que hace que la iglesia no sea una, que nos dividamos, que finalmente no podamos ser todos de un mismo sentir y un mismo pensar. Por eso es que dice la palabra de Dios, mis hermanos, en el Salmo 133, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero termina diciendo ese Salmo que allí, cuando esto ocurre, allí Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, donde no hay la unidad y la armonía, por causa de la división, porque no hay sujeción y obediencia, entonces allí no hay bendición ni tampoco vida eterna. Por eso es que este punto es tan importante para usted y para mí, el poder trabajarlo. Y si usted me está viendo por primera vez, que usted está recibiendo esta palabra del Señor, y Dios, quiero decirle, amigo y amiga que me está viendo, Dios te está invitando a su reino. Y no estás escuchando esto por casualidad. Dios te está llamando. Y quizás no es la primera vez en la cual a lo mejor usted ha pospuesto la decisión de entregarle su corazón a Cristo, quizás por algún cuestionamiento o por algo que no entiende.
Pero déjeme decirle que esto es por fe. Cuando nosotros creemos que Dios está por encima de todos nosotros y que Él tiene la verdad absoluta sobre todas las cosas, podemos descansar sobre esa fe y nosotros entonces poder entregarle nuestro corazón y rendirnos delante de Él. Así que el ejemplo mejor lo encontramos, el ejemplo mejor de obediencia lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a verlo en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Dice lo siguiente: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que, mis hermanos, vemos entonces el valor de la sujeción y de la obediencia. Vemos que es cuando la iglesia, porque la iglesia necesita autoridad. Precisamente nosotros estamos orando para que venga el reino de Dios. El reino de Dios trae la justicia de Dios. Y la justicia de Dios trae el orden divino sobre todas las cosas, comenzando por mi propia vida, por mi casa y por lo que me rodea. Si eso es así, hermano, entonces nosotros necesitamos autoridad, pero no hay autoridad si no hay sujeción y no hay obediencia. Esto fue lo que entendió el centurión romano. Y por eso, mis hermanos, dice la palabra, Jesús se maravilló. Se maravilló. ¿Qué les parece a ustedes si nosotros comenzamos a vivir de tal forma, apegados al ministerio del Espíritu, siendo hombres y mujeres de oración, para que entonces Jesús se pueda maravillar de su propia vida, maravillarse de mi vida, maravillarse de la iglesia? Y entonces vamos a ver su respuesta sobre Venezuela y las naciones en estos tiempos finales que estamos viviendo. Y por último, mis hermanos, quiero entonces remitirme al punto número 4 acerca de esta palabra direccional que el Grupo Cristiano Apostólico hemos recibido para este año 2021. Y es lo siguiente: Dios nos enseña que oremos para que la vida en la tierra se haga más parecida a la vida en el cielo. Y lo vimos nuevamente, ¿se acuerdan? Cuando vimos en Mateo capítulo 6, versículo 10, venga tu reino y hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué quiere decir esto entonces, hermanos? Usted y yo sabemos todo lo que el mundo está viviendo, está sufriendo, cómo las cosas, hermanos, están sucediendo en la medida en que la maldad se incrementa, en que la verdad se aleja, en que la justicia desaparece. Usted y yo sabemos todo lo que este mundo realmente estamos cada día más retrocediendo, cada día más perdiendo nuestra identidad, la compasión, la justicia, el amor, el perdón. Todo se está desintegrando, mis hermanos. Por eso es que tenemos un reto muy, muy, muy importante y necesario que Dios nos ha dado a esta iglesia y a muchas otras congregaciones que estamos recibiendo esta restauración. Dios nos está dando la oportunidad de volver a su diseño original. Dios nos está diciendo, mis hermanos, que fuimos llamados para marcar una diferencia, que fuimos llamados para que a través de nuestro testimonio, de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir, de nuestra forma de relacionarnos, de cada un aspecto de nuestra vida, el mundo pueda ver la luz de Dios en nosotros y a través de nosotros. Dios nos está dando la oportunidad, amado hermano y hermana que me estás escuchando, nos está dando la oportunidad de poder ser avivados, de despertar, de ya no ser cristianos tibios, como dice la carta en Apocalipsis, no ser solamente personas que hoy sí, mañana no, o que tenemos un pie aquí y tenemos un pie allá. Dice la palabra de Dios, hermano, y da una sentencia muy fuerte
para el que vive de esa manera, en esa dualidad. Dice la palabra del Señor que tal actitud de vida para Dios es señal de que los vomitaré de mi boca. Fíjense lo fuerte que es esto, donde cuando alguien vomita algo es porque el cuerpo no puede digerirlo. Sencillamente entra en choque y tiene que ser expulsado. Así, mis hermanos, entonces nosotros nos estamos dando cuenta que cuando Dios nos está diciendo y dando la oportunidad de marcar esta diferencia para que el reino de Dios se manifieste por nuestra obediencia, porque estamos siendo hombres y mujeres de oración, porque el Señor está haciendo los cambios en nuestras vidas, porque nuestro testimonio está hablando más alto que nuestras propias palabras, entonces la luz comienza a brillar, la sal comienza a evitar la descomposición de las cosas, entonces la iglesia comienza a ser de influencia, entonces los perdidos van a ser alcanzados y muchos van a llegar nuevamente a los pies del Señor como usted y yo una vez llegamos. De manera, mis hermanos, que nosotros quiero anunciar que vamos a iniciar una serie de mensajes que tienen que ver precisamente con este cambio de vida, producto de lo que representa el reino de Dios, o sea, el gobierno y la autoridad de Dios sobre cada uno de aquellos que son realmente discípulos, seguidores de Jesús. Quiero decirles que esta serie que vamos a iniciar, la vamos nuevamente a tratar o a basar sobre el Sermón del Monte. Ya hace unos años atrás esta iglesia tuvo el privilegio y la oportunidad de poder explorar cada uno de los mensajes del Sermón del Monte. Y esta vez vamos a nuevamente a hacerlo bajo esta perspectiva de lo que el Sermón del Monte contiene acerca de la vida de un discípulo, del corazón de un discípulo, del comportamiento, de la actitud, de la forma de ser, de la manera de vivir, de la forma en que tiene que atender los desafíos o los obstáculos en este mundo. Todo el Sermón del Monte, el Señor prácticamente habla como si fuera la constitución del reino de los cielos. De manera, mis hermanos, que vamos a comenzar con estos mensajes y queremos pedirle de una forma muy especial, se lo quiero pedir, mis hermanos, mis hermanas que me están escuchando, por favor, conviértase en una persona de oración, tenga una vida de oración, una vida con la palabra, que cuando usted escuche estos mensajes, tome su Biblia, tome su cuaderno, anote las cosas, indague, escudriñe, estudie. Por favor, no se quede tan solo con la primera instancia de lo que está recibiendo. El Señor en la regla de oro nos enseñó 3 instancias y la primera es buscad y hallaréis. La segunda es la primera es pedid y se os dará. La segunda, buscad y hallaréis. Y la tercera es llamad y se os abrirá. No podemos quedarnos tan solo en pedir. Pedir es la primera instancia, pero tenemos que ir a la segunda, que es buscar. Pero no podemos quedar en buscar, tenemos que ir a la tercera, que es también llamar, insistir, no renunciar, ser constantes en cada momento. Y en esa manera, mis hermanos, el Espíritu Santo va a revelar su palabra, va a revelar su verdad a cada uno de nosotros. Pues bien, mis hermanos, entonces esta serie vamos a comenzarla a partir del domingo que viene. Así que le invito a que se disponga a recibir estos mensajes, que los grabe, que llame a sus amigos, a sus familias, que comparta esta serie de predicaciones y mensajes que vamos a transmitir a partir del próximo domingo, para que entonces cada día se haga una realidad en nosotros, que el reino de Dios venga aquí a nuestras vidas y que su voluntad pueda hacerse en nosotros. Y así el mundo conocerá que somos sus discípulos, por la forma en que vivimos, por la forma en que nos amamos, por la manera en que nosotros estamos realmente manifestando la gloria de Dios. Así que quiero entonces, mis hermanos, que antes de terminar, darle un momento muy especial a todos nuestros amigos y amigas que están aquí por primera vez, o a los que todavía aún no han entregado su corazón al Señor, y decirle, querido amigo o amiga, no es casualidad que usted está acá, Dios le ama, Dios tiene un plan y un propósito para su vida, tan es así que entregó su vida
en la cruz del Calvario, derramando su sangre por el perdón de sus pecados y por la salvación de su alma. De manera, amigo o amiga que me está escuchando, quiero invitarle a que en este momento, por la palabra que usted ha recibido, usted tenga la certeza y la confianza de que Dios es el que le ha traído, que Dios es el que ha provocado y permitido que usted esté escuchando este mensaje. Así que yo le invito a que usted cierre sus ojos y que en este momento me acompañe a hacer una oración que yo sé que va conforme a lo que usted está sintiendo en su corazón. De manera que le pido por favor que en este momento juntos hagamos esta oración en el nombre de Jesús. Amado Dios Todopoderoso, te doy las gracias por este día. Te doy las gracias, Señor, por la palabra que hoy he recibido. Y quiero pedirte, mi Señor, que en esta hora tú vengas a mi corazón, vengas a mi vida, que tú perdones mis pecados, que tú, mi Señor, me ayudes, Dios, cada día a venir delante de ti, a confiar en ti, a creer en ti. Quiero pedirte, mi Señor amado, que así como yo he reconocido mis pecados, pueda sentir, Señor, esa fe, pueda sentir esa presencia real de ti en mi vida, Señor. Gracias te doy, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Así que bueno, mis hermanos queridos, entonces ahora hagamos juntos una oración por este tiempo que va a comenzar, para que la luz venga al entendimiento, para que podamos recibir este mensaje con un corazón abierto y dispuesto, y para que nunca más seamos los mismos, para que todo lo que Dios quiera hacer en la iglesia, en el grupo cristiano apostólico y en las demás iglesias, sea una realidad en nuestras vidas. Oremos entonces todos juntos. Amado Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por este día, mi Señor. Gracias, Padre, por las cosas extraordinarias y maravillosas que tú vienes haciendo. Gracias te damos, mi Dios amado, porque la palabra, Señor, no ha caído, Padre mío, no ha caído vacía, Señor, sino que ha caído en buenos corazones. Tú has preparado la tierra en nuestro corazón, de manera que esa semilla está germinando para dar el fruto requerido. Hoy queremos pedirte, mi Señor, que nos ayudes a continuar, que nos ayudes, Padre, para que tu reino venga sobre nosotros, para que tu reino se haga realidad en cada una de nosotros, mi Señor, para que tu voluntad se cumpla. Ayúdanos a obedecer, ayúdanos a sujetarnos a ti, a nuestras autoridades. Ayúdanos, Espíritu Santo, enséñanos. Señor, si tú encuentras un corazón de piedra, cambia mi corazón, Señor, y trae un corazón de carne, un corazón sensible a ti, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, y te damos las gracias, Padre, que toda la palabra que la iglesia va a recibir a partir de esta serie de mensajes que se van a transmitir, Señor mío, puedan realmente, Señor, trastornar, transformar nuestras vidas para gloria y honra de tu santo nombre. Te damos muchísimas gracias, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, hermanos queridos, un abrazo, bendiciones para todos y muchas gracias realmente por ser esos discípulos que fielmente siguen el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me los bendiga.